¿Alguna vez te has preguntado cómo sería vivir en un lugar donde tu futuro está decidido desde antes de nacer? Donde cada día es una batalla por conseguir lo básico, donde las oportunidades brillan por su ausencia y donde millones de personas han tenido que huir para simplemente sobrevivir. Hoy vamos a adentrarnos en la realidad más cruda de Cuba, esa isla del Caribe que muchos conocen por sus playas y su música, pero que esconde una verdad que pocas veces se cuenta sin filtros. Lo que estás a punto de descubrir va a cambiar completamente tu percepción sobre lo que significa vivir al límite. No estamos hablando de teorías políticas ni de discursos ideológicos. Estamos hablando de personas reales, de familias enteras que despiertan cada mañana sin saber si podrán alimentar a sus hijos. Estamos hablando de profesionales altamente capacitados que ganan menos de $20 al mes. Estamos hablando de una nación entera que vive atrapada entre el pasado y un presente que parece no ofrecer salida. La historia que te voy a contar no aparece en las postales turísticas. No la verás en los documentales románticos sobre La Habana Vieja. Esta es la Cuba real, la que viven millones de personas que no pueden alzar la voz, que no pueden protestar, que no pueden siquiera soñar con un cambio sin arriesgarlo todo. Y lo más impactante es que esta realidad no es nueva. Lleva más de 6 décadas desarrollándose, empeorando, ahogando lentamente las esperanzas de generaciones completas. Imagina por un momento que eres un médico cubano. Has estudiado durante años, te has sacrificado, has dado todo por tu profesión. Ahora trabajas largas jornadas en un hospital donde faltan medicamentos básicos, donde el equipo médico está obsoleto, donde a veces ni siquiera hay agua corriente. Y al final del mes recibes un salario que equivale a menos de $25. Sí, has escuchado bien. Menos de $25 mensuales para un profesional de la salud. Con ese dinero debes alimentar a tu familia, pagar los servicios básicos que funcionan a medias, intentar sobrevivir en una economía donde los precios no dejan de subir mientras tu salario permanece congelado en el tiempo. Antes de continuar, necesito pedirte algo importante. Si este contenido te está impactando, si crees que más personas deberían conocer esta realidad, por favor deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo hace posible que podamos seguir investigando y trayendo historias que necesitan ser contadas. Activa la campanita para no perderte ningún video, porque lo que viene a continuación es aún más revelador. Y déjame un comentario contándome qué opinas sobre esto que estamos descubriendo juntos. Ahora bien, hablemos de algo que para muchos de nosotros es completamente natural, pero que en Cuba es una odisea diaria: conseguir comida. No estamos hablando de ir a un supermercado y elegir entre diferentes marcas o productos. Estamos hablando de hacer filas interminables bajo el sol ardiente del Caribe por horas, a veces días completos, solo para poder comprar los productos básicos racionados por el gobierno. Hablamos de la famosa libreta de abastecimiento, un documento que determina cuánto arroz, cuántos frijoles, cuánto aceite puede comprar cada familia al mes. Y ni siquiera esas cantidades mínimas están garantizadas, porque frecuentemente no hay productos disponibles. Las familias cubanas se levantan antes del amanecer para formarse en las colas. Ancianos, mujeres embarazadas, niños, todos esperando bajo condiciones extremas por productos que en cualquier otro lugar serían considerados básicos y accesibles. Y cuando logran llegar al frente de la fila, muchas veces descubren que ya no queda nada. El desabastecimiento es tan severo que las personas deben ingeniárselas de formas inimaginables para poder comer. Algunos crían pollos o cerdos en sus propias casas, violando regulaciones pero sin otra opción para alimentar a sus familias. Otros dependen completamente de las remesas que les envían familiares que lograron escapar del país. Pero lo que realmente te va a impactar es saber qué pasa cuando alguien intenta resolver esto por su cuenta. El mercado negro se ha convertido en la verdadera economía de Cuba. Prácticamente todo lo que necesitas para vivir dignamente solo se consigue a través de canales ilegales, a precios exorbitantes, en una moneda extranjera que la mayoría no tiene. Un pollo puede costar el salario mensual completo de un trabajador promedio. Un litro de aceite de cocina representa días enteros de trabajo. Y no estamos hablando de lujos, estamos hablando de necesidades básicas para la supervivencia.
La dualidad monetaria que existió durante años creó una brecha económica brutal entre quienes tenían acceso a divisas extranjeras y quienes dependían únicamente del peso cubano. Aunque oficialmente se unificó la moneda, en la práctica, la economía sigue funcionando en dólares o euros para muchas transacciones, dejando fuera a la inmensa mayoría de la población que no tiene acceso a esas divisas. Las tiendas en divisas están llenas de productos mientras las tiendas en moneda nacional están vacías. Es como si existieran dos países paralelos en la misma isla. Los apagones son otro capítulo en esta historia de supervivencia extrema. No estamos hablando de cortes de luz ocasionales, estamos hablando de quedarse sin electricidad durante 8, 10, hasta 12 horas diarias. En pleno Caribe, donde las temperaturas pueden superar los 35 grados centígrados, las familias pasan la noche sin ventiladores, sin refrigeración para conservar los pocos alimentos que tienen, sin poder cargar sus teléfonos, que son muchas veces su única conexión con el mundo exterior o con familiares en el extranjero. Los hospitales operan con plantas eléctricas que constantemente fallan. Imagina estar en medio de una cirugía y que se vaya la luz. Imagina tener a un familiar en cuidados intensivos dependiendo de máquinas que se apagan sin previo aviso. Imagina a los niños intentando estudiar en la oscuridad, sin poder hacer sus tareas, sin acceso a Internet, que ya de por sí es extremadamente limitado en la isla. El sistema de transporte público es otra pesadilla cotidiana. Los famosos camellos, esos autobuses articulados sobrecargados, donde las personas viajan literalmente apretadas como sardinas, representan para muchos cubanos la única manera de moverse por las ciudades. Esperar horas por un transporte que tal vez nunca llegue o que viene tan lleno que es físicamente imposible abordar, es parte de la rutina diaria. Muchas personas caminan distancias enormes bajo el sol inclemente porque simplemente no hay otra opción. Y cuando crees que ya has escuchado lo peor, ahora viene lo que realmente define la tragedia cubana. La fuga de cerebros es masiva y desgarradora. Cuba tiene uno de los sistemas educativos que forma profesionales altamente capacitados. Médicos, ingenieros, científicos, artistas, maestros de primer nivel. Pero esos profesionales no pueden desarrollarse en su propio país. No tienen las herramientas, no tienen los recursos, no tienen el salario, no tienen la libertad para crecer. Entonces hacen lo único que pueden hacer: se van. Miles de médicos cubanos son enviados a misiones internacionales donde el gobierno cubano cobra por sus servicios mientras ellos reciben apenas una fracción mínima de ese dinero. Muchos aprovechan esas misiones para desertar y buscar asilo en otros países. Las cifras de cubanos que han abandonado la isla en los últimos años son escalofriantes. No estamos hablando de cientos, estamos hablando de cientos de miles de personas que han arriesgado sus vidas cruzando selvas peligrosas, atravesando el estrecho de Florida en balsas precarias, caminando miles de kilómetros solo para escapar de una realidad insostenible. Familias enteras se fragmentan, padres que no vuelven a ver a sus hijos, hermanos separados por océanos, abuelos que mueren sin poder abrazar una última vez a sus nietos. Cada cubano que se va lleva consigo una historia de dolor, de sueños rotos, de esperanzas abandonadas. Pero también lleva la determinación de construir una vida mejor, aunque eso signifique dejarlo todo atrás, incluyendo a las personas que más aman. La juventud cubana enfrenta un panorama desolador. No hay oportunidades laborales dignas, no hay perspectiva de mejora, no hay esperanza de cambio. Los jóvenes ven cómo sus padres y abuelos han vivido décadas enteras en las mismas condiciones precarias y se preguntan si ese será también su destino. Muchos de ellos nunca han conocido otra realidad. Han nacido y crecido en la escasez, en las restricciones, en la falta de libertades básicas que en otros lugares se dan por sentadas. El acceso a Internet en Cuba es otro tema que revela el nivel de control y las limitaciones que enfrenta la población. Durante años, Internet era prácticamente inaccesible para el cubano promedio. Hoy existe, pero a un costo prohibitivo y con restricciones que hacen que la conexión sea lenta e inestable. Las redes sociales están monitoreadas. Expresar opiniones contrarias al gobierno puede tener consecuencias graves. La información está censurada y controlada. Los jóvenes que logran conectarse descubren un mundo completamente diferente al que les han contado.
un mundo de oportunidades que para ellos son inalcanzables mientras permanezcan en la isla. Ahora déjame contarte algo que muy pocos mencionan, pero que es absolutamente devastador. La salud mental de la población cubana está en crisis. Vivir en constante incertidumbre, sin saber si mañana habrá comida, si habrá luz, si podrás comprar medicina para tu hijo enfermo, genera niveles de estrés y ansiedad que ningún ser humano debería experimentar de forma permanente. La depresión es generalizada, pero no se habla de ella. No hay recursos para tratarla. Los psicólogos y psiquiatras están igual de limitados que el resto de los profesionales de la salud. Las personas desarrollan mecanismos de supervivencia emocional. Aprenden a vivir al día, porque pensar en el futuro es demasiado doloroso. Aprenden a conformarse con lo mínimo, porque aspirar a más solo genera frustración. Aprenden a guardar silencio sobre sus verdaderos pensamientos, porque expresarse libremente puede costarle su seguridad o la de su familia. Esta represión emocional y psicológica tiene efectos profundos en el tejido social, en las relaciones familiares, en la forma en que las personas se relacionan entre sí. El deterioro de la infraestructura es visible en cada esquina. Edificios coloniales que alguna vez fueron hermosos, ahora se desmoronan literalmente. Las calles están llenas de baches enormes. Los sistemas de agua potable y alcantarillado están obsoletos y constantemente fallan. No hay mantenimiento porque no hay recursos. No hay inversión porque no hay dinero. Y el poco dinero que entra se destina a mantener el aparato de control y represión más que a mejorar la calidad de vida de la población. Caminar por las calles de La Habana es como caminar por un museo del deterioro. Ves edificios sostenidos con puntales de madera que llevan décadas ahí. Ves familias viviendo en condiciones que en cualquier otro lugar serían consideradas inhabitables. Ves la creatividad y el ingenio de un pueblo que ha aprendido a reparar lo irreparable, a hacer funcionar lo que ya no debería funcionar, a sobrevivir con recursos que parecen imposibles. Los cubanos han desarrollado lo que llaman resolver. Resolver significa hacer lo que sea necesario para conseguir lo que necesitas. Puede ser legal o ilegal, ético o cuestionable, pero es la única forma de sobrevivir en un sistema que no provee lo básico. Resolver puede significar intercambiar favores, participar en el mercado negro, inventar trabajos informales, vender cosas que técnicamente no deberías vender. Es una economía paralela completa que funciona al margen del sistema oficial. Y aquí viene algo que te va a hacer cuestionar todo lo que pensabas sobre esta situación. A pesar de todas estas dificultades, a pesar de todo el sufrimiento, la cultura y el espíritu del pueblo cubano permanecen increíblemente vivos. La música sigue sonando en las calles, las familias siguen reuniéndose y compartiendo lo poco que tienen. La solidaridad entre vecinos es real y profunda. Hay una resistencia cultural, una negativa a permitir que las circunstancias destruyan completamente su humanidad y su alegría de vivir. Esto no romantiza la situación ni justifica las condiciones inhumanas, pero demuestra una capacidad de resiliencia que es tanto admirable como desgarradora. Las protestas del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de quiebre histórico. Miles de cubanos salieron a las calles en docenas de ciudades por toda la isla, gritando libertad, pidiendo cambios, exigiendo condiciones de vida dignas. La respuesta fue represión violenta, arrestos masivos, condenas a prisión de años para quienes se atrevieron a alzar la voz. Jóvenes que simplemente protestaron pacíficamente fueron sentenciados a penas de hasta 20 años de cárcel. Familias destrozadas, vidas arruinadas por el simple acto de pedir lo que debería ser un derecho básico. Esas protestas demostraron que el miedo ya no es suficiente para mantener a la población callada. Demostraron que especialmente los jóvenes ya no están dispuestos a aceptar pasivamente un futuro sin esperanza. Pero también demostraron el precio terrible que se paga por disentir, por cuestionar, por exigir cambios. Muchos de los que protestaron ahora están en prisión o han tenido que huir del país para evitar la cárcel. La situación económica continúa deteriorándose. La inflación es galopante mientras los salarios permanecen estancados. El peso cubano pierde valor constantemente. Los precios de productos básicos se multiplican mientras el poder adquisitivo de las familias se reduce a casi nada.
Una familia promedio debe elegir entre comprar comida o comprar medicina, entre pagar la electricidad o comprar ropa para los niños, entre comer hoy o ahorrar para una emergencia que inevitablemente llegará. Las remesas del exterior se han convertido en el verdadero sostén de millones de familias cubanas. Los familiares que lograron salir envían dinero que representa la diferencia entre sobrevivir o no. Pero esto también ha creado una dependencia y una desigualdad interna. Quienes tienen familia afuera pueden acceder a productos y servicios que quienes no tienen ese apoyo simplemente no pueden costear. Es otra división más en una sociedad ya profundamente fracturada. El turismo, que durante años fue presentado como la solución económica, ha beneficiado principalmente a las estructuras del poder, mientras la población general ve poco o nada de ese ingreso. Los turistas disfrutan de hoteles de lujo, comida abundante, playas paradisíacas, mientras a pocos kilómetros la gente hace filas por pan. Esta contradicción es dolorosa y evidente para cualquiera que mire más allá de las zonas turísticas cuidadosamente controladas. Lo que viene ahora es algo que cambiará completamente tu perspectiva sobre el costo humano real de esta crisis. Los niños cubanos están creciendo en medio de esta realidad. No conocen otra cosa. Para ellos es normal hacer filas, es normal que no haya comida, es normal que se vaya la luz, es normal que sus padres trabajen incansablemente y aún así no tengan nada. Estos niños están siendo privados no solo de bienes materiales, sino de algo mucho más fundamental. Están siendo privados de la posibilidad de soñar con un futuro mejor. Están aprendiendo desde pequeños que el esfuerzo no garantiza resultados, que estudiar no asegura oportunidades, que trabajar duro no te saca de la pobreza. La educación, aunque sigue siendo accesible, enfrenta carencias enormes. Escuelas sin recursos didácticos, sin materiales básicos, con maestros que están tan desesperados económicamente como el resto de la población. Muchos maestros han abandonado la profesión para buscar formas de ganar más dinero, aunque sea en trabajos informales. La calidad educativa se resiente cuando los profesionales de la educación no pueden concentrarse en enseñar porque están preocupados por cómo alimentar a sus propias familias. Los ancianos que vivieron diferentes épocas de Cuba observan con tristeza cómo sus últimos años transcurren en condiciones que nunca imaginaron. Muchos dependen completamente de sus hijos o nietos para sobrevivir. Las pensiones son insuficientes para cubrir ni siquiera las necesidades más básicas. Medicamentos para enfermedades crónicas son difíciles o imposibles de conseguir. La atención médica, aunque supuestamente gratuita, carece de los recursos fundamentales para ser efectiva. El sistema de salud cubano, tan alabado internacionalmente, enfrenta una realidad interna muy diferente a la imagen que se proyecta. Hospitales sin insumos básicos, sin medicamentos, sin equipos funcionales. Médicos y enfermeras haciendo milagros con lo poco que tienen, trabajando turnos extenuantes por salarios que no les permiten vivir dignamente. Pacientes que deben llevar sus propias sábanas, su propia comida, sus propios medicamentos si quieren ser hospitalizados. La vivienda es otra crisis dentro de la crisis. Hay un déficit enorme de viviendas. Múltiples generaciones viven hacinadas en espacios minúsculos. Parejas jóvenes que no pueden independizarse porque no hay dónde vivir. Familias completas en apartamentos de 1 o 2 habitaciones. La privacidad es un lujo inexistente para la mayoría. Y construir o reparar una vivienda es prácticamente imposible porque los materiales de construcción son escasos y carísimos. Ahora viene la parte que tal vez sea la más difícil de procesar emocionalmente. La desesperación ha llevado a muchas personas a tomar decisiones extremadamente peligrosas. Familias enteras lanzándose al mar en balsas improvisadas, sabiendo que pueden morir en el intento, pero considerando que incluso eso es mejor que la certeza de una vida sin futuro en la isla. Personas atravesando selvas peligrosas, cruzando fronteras ilegalmente, exponiéndose a todo tipo de riesgos porque literalmente no ven otra salida. Las historias de quienes intentaron escapar y no lo lograron son desgarradoras. Cuerpos que aparecen en costas lejanas, familias que nunca vuelven a saber de sus seres queridos, madres que enviaron a sus hijos adolescentes en balsas esperando que tuvieran una oportunidad de vida mejor y que nunca más supieron de ellos. El costo humano de esta crisis migratoria es incalculable.
Cada estadística representa una tragedia personal, una familia destrozada, un sueño que terminó en pesadilla. Los que logran llegar a otros países enfrentan sus propios desafíos. Llegan sin nada, sin el idioma en muchos casos, sin conocer a nadie, teniendo que empezar desde cero en lugares completamente desconocidos. Pero incluso así, la inmensa mayoría afirma que fue la mejor decisión de sus vidas. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre lo insostenible que es la vida en Cuba. Cuando empezar de cero en un país extraño sin nada es considerado mejor que quedarse en tu tierra natal, algo está profundamente roto. La comunidad cubana en el exilio es enorme y está presente en prácticamente todos los continentes. Miami, Madrid, Ciudad de México son solo algunos de los lugares donde se han establecido grandes comunidades de cubanos que mantienen viva su cultura mientras construyen nuevas vidas. Estos cubanos envían remesas, apoyan a quienes quedaron atrás, pero también cargan con la culpa del sobreviviente y el dolor de la separación. Las llamadas telefónicas entre cubanos en la isla y sus familiares en el exterior son momentos cargados de emoción. Escuchar las voces de quienes están lejos, sabiendo que tal vez nunca volverás a verlos en persona. Contarles que estás bien aunque no sea cierto, porque no quieres que se preocupen más. Escuchar sobre las vidas que están construyendo mientras tú sigues atrapado en el mismo lugar. El dolor de la separación es multigeneracional. Abuelos que murieron sin volver a abrazar a sus nietos. Niños que crecen sin conocer a sus padres que tuvieron que irse cuando eran bebés. Bodas, nacimientos, graduaciones, funerales, todos los momentos importantes de la vida que se viven fragmentados, con la familia dividida entre quienes pudieron irse y quienes se quedaron. Y ahora viene algo que te hará entender la dimensión psicológica de todo esto. Vivir en Cuba requiere una doble vida constante. Lo que piensas versus lo que puedes decir. Lo que sientes versus lo que puedes expresar. Aprender desde niño que hay cosas que se hablan solo en casa y nunca afuera. Que hay opiniones que deben quedarse en tu cabeza porque vocalizarlas puede traer problemas. Esta autocensura permanente, este vivir con miedo constante a las consecuencias de la honestidad, tiene efectos psicológicos profundos. La confianza se erosiona cuando no sabes quién podría reportarte, quién podría usar tus palabras en tu contra. Las amistades se miden por niveles de confianza. Hay cosas que solo hablas con las personas más cercanas, en privado, en voz baja. Este ambiente de vigilancia y desconfianza contamina las relaciones sociales y crea una sociedad fragmentada donde la paranoia no es irracional, sino una respuesta adaptativa a una realidad amenazante. Los cubanos han desarrollado un lenguaje codificado, formas de comunicarse sobre temas sensibles sin decir las palabras directamente, chistes que llevan mensajes políticos, referencias indirectas que todos entienden pero que son lo suficientemente ambiguas para no ser abiertamente peligrosas. Es una forma de resistencia cultural, una manera de mantener la humanidad y la capacidad crítica a pesar de la represión. Las generaciones más jóvenes, especialmente aquellas que han tenido acceso a Internet y pueden comparar su realidad con la de otros países, son las más frustradas y las más propensas a querer cambios. Han visto que el mundo avanzó mientras Cuba se quedó congelada en el tiempo. Han visto las oportunidades que existen en otros lugares y que les están siendo negadas no por falta de capacidad, sino por las circunstancias de haber nacido en el lugar equivocado. La creatividad cubana para sobrevivir es legendaria. Autos de los años 50 que siguen funcionando porque han sido reparados 1000 veces con piezas improvisadas. Electrodomésticos que deberían estar en museos, pero que siguen operando porque alguien ingenioso encontró la forma de hacerlos funcionar. Soluciones arquitectónicas y de ingeniería que surgen de la necesidad pura y que demuestran el ingenio extraordinario de personas que no tienen otra opción que inventar soluciones. Pero esta misma creatividad también revela una tragedia. Todo ese talento, toda esa inteligencia, todo ese ingenio están siendo desperdiciados en simplemente sobrevivir, en lugar de estar siendo canalizados hacia innovación, desarrollo, crecimiento. Imagina lo que estos mismos individuos podrían lograr si tuvieran acceso a recursos, a tecnología, a oportunidades reales. Es un desperdicio masivo de potencial humano.
Ahora estamos llegando a un punto donde necesitamos mirar hacia adelante y preguntarnos qué espera a Cuba en el futuro. La situación actual claramente no es sostenible. Cada vez más personas se van, cada vez menos jóvenes ven un futuro en la isla. La infraestructura sigue deteriorándose, la economía sigue en caída libre. El descontento social sigue creciendo a pesar de la represión. Los cambios que muchos esperaban que llegarían con el tiempo simplemente no han ocurrido. Las reformas económicas que se anunciaron han sido tímidas, insuficientes, a veces contradictorias. La apertura prometida sigue siendo extremadamente limitada. El control político se mantiene férrea. Y mientras tanto, la vida de millones de personas continúa siendo una lucha diaria por la supervivencia básica. La pregunta que muchos se hacen es ¿cuánto más puede durar esta situación? ¿Cuánto más puede aguantar una población antes de que algo simplemente se rompa de forma irreversible? Las protestas de 2021 mostraron que hay un punto de quiebre, que la paciencia no es infinita, que el miedo tiene límites. Pero también mostraron el costo de alzar la voz y las consecuencias brutales que enfrentan quienes se atreven a cuestionar el sistema. Lo que está claro es que Cuba está en un momento crítico. Las decisiones que se tomen en los próximos años determinarán si hay alguna posibilidad de mejora o si el país continúa en su espiral descendente. Pero esas decisiones no están en manos de la población que sufre las consecuencias. Están en manos de quienes han mantenido el control por décadas y que no han mostrado disposición a cambios fundamentales. Mientras tanto, cada día que pasa es otro día de sufrimiento para millones. Otro día de madres que no saben cómo alimentar a sus hijos. Otro día de profesionales subempleados y desesperados. Otro día de jóvenes sin esperanza. Otro día de ancianos abandonados por un sistema que no los protege. Otro día de familias separadas por océanos y políticas que hacen casi imposible la reunificación. La historia de Cuba es compleja y tiene muchas capas. Hay quienes la ven desde diferentes perspectivas políticas e ideológicas. Pero más allá de cualquier análisis político, más allá de cualquier postura ideológica, hay un hecho innegable. Hay millones de seres humanos que están sufriendo, que no tienen lo básico, que no tienen esperanza, que están viendo pasar sus vidas atrapados en circunstancias que no eligieron y de las que no pueden escapar fácilmente. Esta no es una historia con un final feliz que pueda ofrecerte hoy. No hay una solución mágica que pueda presentarte. Lo que hay es una realidad brutal que necesita ser conocida, que necesita ser entendida, que no puede seguir siendo ignorada o romantizada. Detrás de cada estadística hay una persona. Detrás de cada cifra de migración hay una familia destrozada. Detrás de cada reportaje hay millones de historias individuales de lucha, de dolor, de resiliencia extraordinaria ante circunstancias imposibles. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado esta historia completa, espero que te haya impactado tanto como debería. Espero que la próxima vez que escuches sobre Cuba, pienses en estas personas reales, en estas vidas reales, en este sufrimiento real. Y si este video te ha aportado valor, si crees que esta información es importante, déjame un vale o demás en los comentarios. Tu apoyo financiero, tu ayuda financiera, hace posible que pueda seguir trayendo estas historias que necesitan ser contadas, que merecen ser escuchadas, que no pueden seguir siendo silenciadas. Cada contribución ayuda al canal a llegar más lejos, a investigar más a fondo, a dar voz a quienes no la tienen. La realidad de Cuba es un espejo en el que deberíamos mirarnos todos. Nos recuerda lo frágil que es la libertad, lo valiosas que son las oportunidades, lo fundamental que es poder decidir sobre tu propia vida. Nos muestra que hay millones de personas en este momento que darían cualquier cosa por tener las oportunidades básicas que muchos de nosotros damos por sentadas, que valoran la libertad de expresión porque saben lo que es vivir sin ella, que apreciarían tener acceso a comida porque conocen el hambre real. Que considerarían un lujo poder planear un futuro, porque viven en un presente sin horizonte. Pero esta no es solo la historia de Cuba, es una historia sobre la resistencia del espíritu humano, sobre la capacidad de las personas para mantener su humanidad, incluso en las circunstancias más deshumanizantes, sobre la fuerza de quienes sigan levantándose cada mañana, aunque no tengan razones para tener esperanza.
sobre el amor de las familias que se mantienen unidas a pesar de océanos y políticas que intentan separarlas, sobre la creatividad que florece incluso en el desierto de la escasez, sobre la dignidad que persiste incluso cuando todo lo demás ha sido despojado. Cada cubano que conoces, cada historia que escuchas, lleva consigo décadas de experiencias que la mayoría no podemos ni imaginar. Lleva el peso de generaciones que vivieron y murieron esperando cambios que nunca llegaron. Lleva la determinación de sobrevivir contra todas las probabilidades. Lleva la tristeza de los sueños abandonados, pero también la chispa inquebrantable de la esperanza humana que se niega a morir completamente. Esto es la cruda realidad de Cuba. Vida al límite en su expresión más literal. No es una metáfora, no es una exageración, es la descripción exacta de lo que millones experimentan cada día. Y ahora que lo sabes, ahora que has visto más allá de las postales y la propaganda, la pregunta es, ¿qué harás con esta información? ¿Seguirás compartiendo? ¿Seguirás aprendiendo? ¿Seguirás siendo consciente de que mientras vives tu vida, hay personas del otro lado luchando simplemente por sobrevivir otro día más?